pues quisiéramos ver a la luz de la palabra de Dios cómo se ve este proceso de santificación en cuanto al pecado, que todavía tenemos esta lucha con el pecado y con la carne. ¿Qué es lo que se debería estar viendo en alguien que ha sido ya justificado por Dios? Siempre que se predica el Evangelio de Cristo con fidelidad, nos exponemos a ser acusados de ser antinomianos, o sea, a no tomar en cuenta la ley de Dios y la santidad, y ya el apóstol Pablo pasó por esa. En Romanos capítulo 6, luego de haber explicado la justificación por la fe, Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él dice, en ninguna manera. Todo aquel que ha creído en Cristo ha muerto al pecado y ha resucitado a una vida nueva. Y eso debe verse claramente en su vida. O sea, es imposible que una persona haya sido justificada y no tenga como fruto la santificación. No debemos confundir justificación con santificación, pero no podemos divorciarlas. Claro. La justificación es por la fe sola, no es por mis obras. Es únicamente por medio de la fe. Pero todo aquel que ha sido justificado ha sido regenerado previamente antes de creer, y esa regeneración hace que este individuo ahora pueda tener nuevos afectos, pueda ir desarrollando un nuevo carácter conforme al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es básicamente lo que es santificación. Así que todo el que ha sido justificado está en un proceso de santificación luego de haber sido liberado de la esclavitud del pecado. ¿Cómo podríamos diferenciar entre alguien que no es cristiano y por eso está viviendo en pecado, y alguien que sí es cristiano y está en este proceso de santificación? O sea, creo que a veces existe ese problema en alguna iglesia donde dicen, es que él ni siquiera es cristiano porque, mira, sigue cayendo en lo mismo, y ¿en qué momento decimos, bueno, es que eso es parte del proceso, está creciendo, o decimos, a lo mejor ni siquiera es salvo? Bueno, es una buena pregunta y algo importante para muchos cristianos y muchas personas que tal vez piensan que son cristianos. Pienso que algo importante que entender es su actitud hacia el pecado. ¿Aman su pecado y quieren abrazar su pecado con todo su ser, o odian su pecado y quieren arrepentirse, quieren seguir al Señor, quieren crecer en la santidad aunque no estén creciendo ahora? O sea, si es una batalla, ¿no? O sea, que Quizás una forma muy sencilla de explicarlo es esta. El inconverso está en el terreno del diablo peleando contra Dios. El creyente está en el terreno de Dios peleando contra el pecado y contra el diablo. Pero todavía peca. Entonces hay una diferencia. El creyente se siente avergonzado por su pecado. El incrédulo se siente molesto con Dios por su ley. El creyente ama la ley y odia su pecado. El inconverso ama su pecado y odia la ley. Es la gran diferencia. Pero el creyente peca. Esa es la realidad que nosotros vemos en la Biblia. Hay una ilustración que podemos usar aquí. No sé cuántos de ustedes han leído la historia de Iwo Jima en la Segunda Guerra Mundial, pero aquella famosa imagen donde aparecen los norteamericanos plantando la bandera. Cuando los norteamericanos toman la isla de Iwo Jima, los japoneses estaban allí metidos entre las cuevas que había en la isla, que eran muchas cuevas. Ya los aliados tenían control de la isla, pero los japoneses estaban allí todavía y seguían dándole batalla. Ya Cristo vino y puso la bandera de la santidad en nuestro corazón, pero los japoneses están, el pecado está allí metido entre las cuevas, el pecado remanente, y sigue siendo una guerra. Ahora sí, cuando leemos pasajes como 1 Corintios 3, que habla de no les hablo a ustedes como espirituales, sino como a carnales, ¿qué categoría de cristianos son estos a los que les está hablando Pablo? La Biblia no divide a los creyentes entre espirituales y carnales. La Biblia sí dice que todos los creyentes tienen rasgos de carnalidad con los cuales tienen que luchar. Y en el caso particular de los corintios, era el rasgo de la división, el orgullo que había en ellos. Entonces, Pablo está usando la palabra allí en el sentido de inmadurez. Ellos eran inmaduros en ese aspecto y estaban divididos. Pero no es que hay un cristiano que es carnal, o sea, que ya es salvo, pero todavía sigue esclavo del pecado. Como si Dios nos diera dos opciones, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué quiere ser? ¿Cristiano carnal o cristiano espiritual?
Cristo fue muy claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso no es cristianismo radical, eso es mero cristianismo. De hecho, uno de los textos más aterradores de la Biblia es Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, cuando el Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Él dice: muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, y en tu nombre no hicimos cosas espectaculares. Y Cristo les dirá: yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué hacemos en la iglesia cuando hay alguien que está cayendo en pecado, o sea, sigue en pecado y aparentemente no se está arrepintiendo de ese pecado? O sea, ¿cómo lidiamos con ese tipo de personas dentro de la iglesia? La Biblia habla de la disciplina eclesiástica, y la disciplina eclesiástica tiene varios frutos que debe dar, varios propósitos. Uno de ellos es purificar la iglesia, pero otro de los propósitos es precisamente ayudar a los individuos a darse cuenta si son verdaderos cristianos o no. Entonces, la iglesia debe aplicar la disciplina eclesiástica y puede llegar inclusive a excomulgar a una persona que viva en pecado regularmente y no se arrepiente. Puede ser que sea un creyente en una muy mala condición espiritual, pero la iglesia tiene que aplicar la disciplina y aún esperar en el Señor que la aplicación de la disciplina ayude a este individuo a definir lo que él realmente es delante de Dios. Entonces, como conclusión, vemos que todo cristiano tiene una lucha con el pecado, pero tiene que ser una lucha, tiene que ser una batalla. No puedes decir, bueno, es que ni modo, así soy y así sigo, así seguiré. Y por el otro lado también la iglesia tiene que enfatizar suficiente el tema de la santificación en la congregación para constantemente examinarnos a nosotros mismos, ver la obra que Dios está haciendo en nosotros y hacia dónde vamos, que es ser y más como Jesucristo en nuestras vidas como cristianos. Claro. Debemos recordar que la santificación tiene 3 etapas. La santificación inicial, cuando nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado; la santificación progresiva, el crecimiento del creyente en santidad; y la santificación final, cuando seamos glorificados y ya seamos perfectamente santos. Esa perfección nunca será lograda aquí, pero todo creyente debe estar en ese proceso de crecimiento. Hacia allá vamos. Pues muchas gracias. Gracias, Kevin. Gracias.